bienvenidos al último capítulo de la temporada del Hipopótamo Rosa. Espero que te hayan gustado el resto de los capítulos y si todavía no los has visto, te invito a que vayas al canal y los veas. Hoy vamos a hablar de una conducta estrella de los documentales, efectivamente la caza. ¿Por qué los animales cazan y qué es lo que sienten cuando cazan para que esa conducta se vuelva a repetir? El hambre es innato, a partir de ahí podemos empezar. Ya os comentaba en el capítulo anterior acerca del instinto, las conductas reflejas, las conductas innatas y por tanto el hambre es una de esas conductas innatas. Estamos programados para sentir fisiológicamente hambre y con eso poder alimentarnos para poder sobrevivir. Si no sintiéramos hambre, no comeríamos y por tanto nos moriríamos. Pues los animales obviamente también tienen esa característica fisiológica, sienten hambre. Pero ¿qué pasa cuando un animal no es herbívoro o un animal no es recolector, sino que es depredador, caza, come carne? Pues obviamente está programado genéticamente, como ya comenté en el capítulo anterior, para tener ese impulso primario de cazar, ese instinto de caza. Pero ¿qué pasa? Que ese primer impulso tiene que estar desarrollado, tiene que desarrollarse y tiene que potenciarse para que pueda ocurrir la conducta completa de caza. Por tanto, el instinto cazador existe, está programado genéticamente, pero a cazar se aprende. Normalmente, cuando un animal empieza a cazar, es de cachorro, empieza a aprender esa conducta de la caza porque ya tiene ese impulso primario cazador. Pero es a través de la madre o de la manada cómo empiezan a aprender esa conducta. ¿Por qué? Porque un cachorro no sabe todavía distinguir cuál es su presa, cuál no, cuál es el mejor momento para acechar, cuál es el mejor momento para asaltar. Entonces, todo eso va enseñándoselo la madre o va enseñándoselo la manada. La manada o la madre le va enseñando a cómo hacer el acecho, cuándo hacerlo, en qué momento es el mejor para abalanzarse sobre la presa, a elegir a la presa, porque no es lo mismo ir una manada de leones, por ejemplo, a por un elefante adulto grande que ir a por una cría de elefante. Obviamente va a tener mucho mayor éxito cogiendo a una cría que cogiendo a un elefante adulto. Entonces todo eso se lo va enseñando la madre. También, súper importante, a reconocer cuál es su presa y cuál no. Porque si un guepardo va a por una hiena, probablemente vaya a cazar a la hiena. Pero si un cachorro elige a una manada de hienas, probablemente la hiena se termine comiendo al cachorro de guepardo. Por tanto, es súper importante también reconocer cuál es tu presa y cuál no. Si tu presa puede ser un conejo siendo un guepardo pequeñito, obviamente ahí va a tener el guepardo muchas más probabilidades de éxito. Todo eso tiene que ser aprendido por los cachorros durante el periodo de cría, durante el periodo hasta hacerse adulto. ¿Qué pasa? Que al ser una habilidad, es decir, tiene un instinto que está obviamente programado genéticamente, pero luego tiene que desarrollar todo un conjunto de habilidades, obviamente los habrá más habilidosos o más torpes. Y además es que igual que ocurre con el ser humano, los animales también, cada uno son de su padre y de su madre y tienen unas características distintas. Los puede haber que sea más perezoso, los puede haber que sea más atlético, más rápido, más lento, más torpes. Puede haber un sinfín de características distintas. Por tanto, todo esto va a influir en el desarrollo de esas habilidades y por tanto hará que sean o más habilidosos o un poquito más habilidosos. Y de esa habilidad va a depender que seas mejor cazador o que sea peor cazador. Pero ¿cómo nace el instinto o el impulso cazador? Pues a través de neuronas y de neurotransmisores, a través de las vías fisiológicas, es como se produce esa necesidad de hambre. O sea, estamos programados genéticamente, fisiológicamente, para sentir hambre, como ya he comentado anteriormente. A partir de ahí y del aprendizaje que ya ha ido viendo a través de su desarrollo, a través de las enseñanzas de su madre o de la manada, entonces van a empezar a
tener ese impulso para cazar y además llevar esa conducta a cabo. Con el hambre y el aprendizaje que ya tienen, se activan las vías fisiológicas de la agresión y lo primero que se va a activar es la emoción de la ira proactiva. Esta ira va a activar a una parte de la amígdala que se llama núcleo central, que inhibe a una zona del tronco encefálico que es el encargado de tener esa afectividad. Por tanto, con eso inhibido se activa también una parte del hipotálamo, que es la parte medial, que activa a otra zona del tronco encefálico que da lugar a que se produzca la agresión. Este tipo de agresión se llama la agresión predatoria. Obviamente el tipo de acciones que va a desarrollar es la conducta depredadora, pero es que este tipo de agresión además también tiene una cosa súper interesante, y es que la amígdala no está activada, no hay una carga emotiva, no hay una carga emocional, y por tanto la carga emocional lo que hace es que se inhiba la corteza prefrontal, que lo que ayuda es al razonamiento. Al no tener esa carga emocional, la corteza prefrontal está totalmente activa, es decir, está funcionando, los animales están razonando, están sabiendo lo que están haciendo y están midiendo cada paso, están teniendo, como se dice, la mente totalmente fría, la mente totalmente bien, están bien, los animales tienen su corteza prefrontal funcionando al 100%. Por tanto, saben perfectamente lo que están haciendo y tienen la capacidad de razonar. Cuando hay una carga emotiva, esto no ocurre y entonces somos más impulsivos, los animales serían más impulsivos y por tanto en esa impulsividad se abalanzarían antes sobre su presa o no esperarían al acecho, o en el momento en el que sintieran esa necesidad de hambre se abalanzarían a cualquier presa que vieran por ahí, en vez de hacer esa espera, en vez de elegir a la presa, en vez de hacer toda esa conducta bien pautada y bien razonalizada para que se dé con más éxito la caza. Es decir, tiene que haber un impulso depredatorio, obviamente, pero además luego tiene que estar totalmente calculado y totalmente razonalizado para que se pueda dar esa conducta depredadora. Si no, como hemos dicho, habría una carga emocional o simplemente al no razonar, al actuar por puro instinto, los animales no tendrían tanto éxito durante la caza. Irían más a lo primero que vieran, no tendrían esa espera, no tendrían esa forma de calcular cuál es el momento ideal para que su coste sea mucho menor que el coste del otro animal. Es decir, que no termine siendo depredado él o que no termine muerto porque quizás no haya elegido bien a la presa. Entonces, todo eso también hace que obviamente pueda elegir a una presa y pueda elegir el momento en el que va a ser mucho mejor su caza, es decir, un momento en el que se aparta del grupo, que lo vea que está enfermo, que vea que es una cría en vez de un adulto, que vea unas probabilidades en las que él pueda ganar sobre su presa. Y obviamente esto, por tanto, necesita esa parte ya no solo de la amígdala, sino ese aprendizaje, esa corteza prefrontal bien activa donde pueda tener todo ese abanico de razonamiento perfectamente en su sitio y además tener ese impulso que le permita ir a por la presa, pero que no haga que sea alocado. Pero aunque en los documentales nos hayan contado la historia que parece que ocurre al contrario, realmente a los animales no les gusta el conflicto, no les gusta la pelea y por tanto siempre que puedan evitarla, la van a evitar. ¿Por qué? Porque eso supone un gasto energético muy grande y además la posibilidad de morir. Por tanto, siempre que puedan no enfrentarse, van a no enfrentarse contra otro animal. Entonces, ¿qué hace que un animal quiera volver a cazar? ¿Qué hace que se repita esa acción si además es una situación estresante? Es una situación que genera mucha demanda energética porque tiene que cazar, tiene que abalanzarse, tiene que hacer ejercicio y además tiene la posibilidad de que no tenga éxito y de que termine lastimado, de que termine enfermo, de que termine porque a lo mejor en un desgarre
se le abra la piel y ahí le entra una bacteria, o incluso termine muerto porque no ha sabido elegir bien a la presa, ¿vale? Entonces, todo eso necesita que haya otras cosas además que le hagan volver a repetir esa acción. Si no, es un factor súper estresante y va a decir, pues si puedo no hacerlo, no lo hago. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que hace que un animal sienta esa cosa de volver a hacerlo? Pues obviamente están las hormonas y los neurotransmisores. No me voy a expandir mucho en las hormonas, pero sí que vamos a hablar un poquito de los neurotransmisores. Y es que para que un animal quiera volver a repetir esa acción, tiene que haber cierto placer. Igual que ocurre en las madres durante el parto, que se libera esa oxitocina para que exista ese placer, en los depredadores durante la caza también hay una liberación de neurotransmisores, en este caso de la dopamina y la adrenalina. Durante la caza, en el cerebro del depredador se está generando un pico agudo enorme de dopamina y de adrenalina, que lo que está haciendo es que sienta placer al estar depredando. Obviamente vienen otras hormonas y otros neurotransmisores que están generando un factor estresante y por tanto es estresante, pero sí que está habiendo ese otro pico de dopamina y de adrenalina que están generando un placer. Entonces es como un placer que duele, pero que al final lo vuelves a hacer. Pues durante el sueño, después esa liberación de dopamina y de adrenalina se fija en el cerebro y hace que esa conducta se sienta placentera. Por tanto, va a hacer que de nuevo se repita esa acción cuando el animal tiene hambre. Además, también durante la alimentación, en el momento en el que ya tiene el trofeo, ya tiene el animal, ya tiene a su presa y se la está comiendo, también se está liberando cierta dopamina y oxitocina, además de serotonina. Eso hace que el animal sienta placer cuando está comiendo y por tanto, cuando tiene hambre, va otra vez a generar esa sensación de placer cuando estaba comiendo y además va a recordarse también ese placer al depredar. Y eso va a hacer que, aunque sienta cierto estrés, va a generar que la conducta se vuelva a repetir. Así que, como hemos visto, la caza es instintiva, es decir, sí que tienen los animales depredadores ese primer impulso cazador, pero la caza tiene que ser aprendida y la conducta se tiene que potenciar, si no, no va a saber cazar el animal. Y por tanto, animales en zoológicos o animales en cautiverio que no necesitan cazar no desarrollan totalmente esta conducta, aunque sí puedan tener ese impulso cazador y ese acecho o incluso abalanzarse sobre alguna pequeña presa, pero no van a desarrollar esa habilidad completamente. Y obviamente habrá más habilidosos o menos habilidosos animales depredadores. Y además es súper importante que exista la dopamina, la adrenalina, la serotonina y la oxitocina para que se vuelva a repetir esa conducta depredadora. Además, otras hormonas como el cortisol y la testosterona también son fundamentales dentro de la caza. Pero eso ya lo veremos en otros capítulos. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y darle like para ayudarme a generar más contenido y a llegar a mucha más gente. Nos vemos en la segunda temporada.